en un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Este gran poder antiguo, que es el fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Muy buenas tardes, hermanos. Les quiero hablar hoy un poco de mi testimonio y un poco de la palabra de Dios. Para comenzar, les voy a empezar a relatar un poco de mi testimonio. Que yo me crié en un hogar bien religioso donde me enseñaron el bien y el mal con los 10 mandamientos, un poco torcidos, pero me enseñaron el bien y el mal, como no robar, no robarás, no matarás, y me enseñaron muchísimas cosas. Crecí con las enseñanzas de monjitas, seminaristas, de la Iglesia Católica. Me enseñaron mucho del bien y el mal. Y la Biblia, lo mejor que ellos pudieron o lo que ellos les enseñaron. Fui muy religioso. Y pues el buen ejemplo de mis padres que me dieron fue uno de los... me dieron muy buen ejemplo comparado con otros hogares, porque en mi casa no se pueden decir maldiciones. Nos pegaban en la boca si yo, y la palabra más mala, de las más malas que yo le dijera a mi hermano o mi hermana era que era una tonta. Mi mamá nos pegaba, nos castigaba y no se prohibía, estaba prohibido hablar las palabras en doble sentido y las bromas feas, sucias. Entonces, mi papá y mi mamá estaban de acuerdo. Mi papá casi no se crió con nosotros, pero él sí nos mandaba para el sostenimiento cuando él podía. Gracias a Dios que él me cuidó desde el vientre de mi madre, como dice la Santa Biblia. Hay muchas cosas que yo pude derrotar con la ayuda de Dios y sin saber yo que era Dios que me estaba cuidando y reservando. Él evitó que yo me muriera varias veces y una vez sí supe que era un ángel que me salvó, me levantó en el aire, me jaló para atrás, porque en la religión donde yo estaba, donde me enseñaron que había ángeles que nos cuidaban. Entonces, pues yo crecí como Nicodemo, un maestro de la ley. Mis padres me enseñaron mucho acerca de la ley. Como les dije, eran los 10 mandamientos medios torcidos, pero me enseñaron las monjitas que antes de robar era mejor pedir. Si me está muriendo de hambre, pues trabajar por comida, pero no robar. Había muchas opciones antes de robar, antes de violar los mandamientos de Dios. Cuando llegaban al punto de las imágenes, nos decían que era malo nada más hacernos imágenes y esculturas de lo que estaba ahí arriba en el cielo, que eran las estrellas, de los astros, eso sí era malo, y adorarlos, pero que no era malo adorar a las imágenes de los santos hombres de Dios. Entonces yo como Nicodemo crecí y nos enseñaron muchas cosas de cómo evitar pues mantenerse soltero,
pues sin fornicar y sin tener relaciones con una mujer y pues por supuesto, con nada más, porque había muchos muchachos que yo creía que era de broma. Ellos iban hasta con animales. Y yo, gracias a Dios, que Dios me cuidó con una templanza y más ideas que yo esquivé muchas de esas tentaciones con ejercicio, con el fútbol, con entretenimiento o deportes. Y no tenía yo el poder de Dios. Tenía un poco de la palabra de Dios y toda torcida como me la habían enseñado. Entonces, así crecí. Y mucha de la gente pues me decían que yo era un alma de Dios. Las pocas cosas malas que hacía pues me las pasaban porque no hacía tantas cosas malas como otras gentes, como otros muchachos. Y voy a hacerla cortita, pero lo que quiero yo decirles mucho que yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo estaba devastado, yo no sabía orar, yo rezaba, me persignaba todos los días, como un automático, o para encomendarme a Dios yo me persignaba. Y así me habían enseñado para que Dios me bendijera y me cuidara. Eso me decía la religión. Entonces yo estaba acostumbrado a eso, yo estaba bien acostumbrado a eso, a rezar, pues los brujos también rezaban. Mi papá me llevó con unos brujos que decían que estaba embrujado y posiblemente sí, porque sin Cristo sí puede ser poseído uno y molestado por los brujos. Sí me molestaban, desde niño me molestaban mucho los demonios. Me hablaban voces que no eran de Dios, me daba un terror, que recí medio tontito, medio atemorizado, porque me hablaban voces extrañas en la noche. No me dejaban dormir, me espantaban muy feo. Ya todavía después de cristiano, en la noche me molestaban a muertos, los espíritus de muertos. No sé si eran de vivos o brujos que venían a molestarme, pero ya de cristiano lo reprendí en el nombre de Jesús. Ahora sí sabía correrlos, y porque andaba un poco apartado de Dios, y es cuando lo molestan a uno, cuando anda uno aparte de Dios. El enemigo está esperando esa chance. Bueno, entonces aprendí en la Santa Biblia de una iglesia pentecostal. Mi conversión fue como a los 25 años, que el Señor me encontró divorciado. Tuve un fracaso con una muchacha como a los 16, 17 años. Y como a los 20 tuvimos una hija, el cual cuando iba a nacer andábamos de quiebra y me casé por el civil para agarrar derechos de mi hija, nada más. Después, pues, no, la dejé. Y duramos casados como 3 años, pero ya estábamos aparte. Entonces, yo andaba ya bien deprimido, andaba cargando con todos los pecados porque no sabía orar. Y no sabía cómo dejárselas en las manos de Dios. Entonces, me cambiaba por motivos de trabajo, yo andaba siguiendo los trabajos, entonces me tuve que ir a vivir con un amigo. Entonces, este amigo era bien vicioso. Entonces, yo a mi amigo y a todos los demás me los llevaba a la iglesia católica, pues los domingos o cuando podía, yo los exhortaba a ellos. Ellos fumaban y tenían muchos vicios, pero yo no, yo los regañaba y a mí me respetaban. Pues yo les manejaba el auto cuando andaban borrachos. Entonces llegó un amigo de mi amigo Santiago a invitarlo a él a la iglesia pentecostal. Y entonces mi amigo me dijo, no vayas a ir a esa iglesia, porque allí quieren que dejemos los vicios. Y él ya lo dejó, dice, él ya dejó los vicios, tanto trabajo que nos costó dejar los vicios. Quieren que dejemos en esa iglesia de protestantes, quieren que dejemos las prostitutas, las borracheras. No vayas a ir a esa iglesia. Entonces yo le dije, sí,
hoy domingo no fuimos a la iglesia católica, no fuimos a la iglesia, vamos a ir a hacer tantas cosas malas que hicimos en el día. Tenemos que hacer algo bueno, vamos aunque sea a esa iglesia. Y mi amigo Santiago me decía, no, pero Carlos, ahí brincan, lloran y hacen muchas cosas que yo no creo que sea de Dios eso. Entonces yo le dije a él, vamos de todos modos. Y el amigo que se llamaba René, el amigo de él, dijo, ¿verdad que sí vamos, Carlos? Entonces le dije, sí, vamos. Y yo los exhorté a todos a que fuéramos. Y fue mi amigo y yo, fue mi amigo Santiago conmigo. Yo fui, mi amigo Santiago y otro. Entonces, el amigo René se había convertido en una campaña y Santiago estuvieron yendo con Santiago como 2 meses, pero 2 o 3 meses, pero el que se convirtió fue René, un vicioso empedernido, y se casó con la esposa del pastor. Entonces, él llegaba seguido a visitar a Santiago para llevarlo a la iglesia, invitarlo, pero esa vez me encontró a mí, ahí. Entonces, fuimos a la iglesia pentecostal, como a la edad de 25 años, yo en esa misma noche acepté a Cristo, porque estaba el poder de Dios, ese es de lo que más les quiero hablar. Porque yo a Santiago le dije, mira, nada más hacemos las cosas buenas que ellos hagan y las cosas malas no las hacemos, nosotros sabemos el bien y el mal. Entonces, llegamos a la iglesia, estaba cayendo el poder de Dios, es el poder del que yo les quiero hablar, de cuales muchas personas no tienen ese poder. En muchos lugares donde no aceptan ese poder, ni lo creen y lo rechazan. Dice que ya fueron para otros tiempos, para tiempo de los que eso ya pasó, que eso ya no existe. Eso dicen, entonces no saben lo que se están perdiendo, porque yo ahí en esa iglesia chiquita había poder de Dios. Más sorprendente, hermanos, que después de que yo me convertí esa misma noche, yo fui convertido, seguí yendo. Yo solo iba, aunque René ya no iba por mí, yo iba solo. Entonces, en una de esas noches que yo fui, que yo acepté a Cristo, yo lo que decía dentro de mí, estos pentecostales, estos protestantes están mejor que nosotros, porque yo, siendo un maestro de la ley que enseñaba en la iglesia católica, no sé la Biblia tan bien como unos niñitos, porque los hijos de los hermanos me respondían las preguntas que yo le hacía a los hermanos ahí a la salida. Entonces dije, no, ellos tienen la verdad, están bien, todo me lo decían de la Biblia. Entonces la palabra de Dios en mi religión, en la iglesia católica que yo tenía en ese tiempo, que yo me la hacía mía en ese tiempo, me enseñaron que la palabra la Biblia era la palabra de Dios. A mi mamá. Entonces cuando en uno de esos días que yo fui, estaban los músicos, estaba cayendo el poder de Dios cuando vino un borrachito, baile. Pero él contó después, él se cayó y llegó al altar y se convirtió, y después contó en su testimonio que él pensaba que era una cantina porque estaba una música tropical que decía que si no lo quieren creer, se la verán en el infierno con él, Lucifer, pero era cumbia. Entonces ese borrachito entró bailando, dijo, no, yo pensé que era una cantina y entré a bailar, y entró bailando, y el espíritu se está cayendo, ese poder de lo alto del que les quiero hablar ahora. Ese poder de lo alto me ayudó a vencer muchas tentaciones. Para ese tiempo yo andaba bien deprimido, andaba cargando todos los pecados porque no sabía dejárselos a Dios, porque no había recibido el plan de salvación. Lo había leído, pero nunca lo había entendido. Hasta ese día el Espíritu Santo me abrió los ojos y entendí, y acepté a Cristo, me arrepentí y empecé a dar frutos de arrepentimiento. Dejé de ir a los bailes familiares con música pagana, y a los que yo iba, según yo,
porque si era así, yo aunque anduviera apartado mi mesa aparte, yo era un religioso arrogante, yo me creía mejor que los demás porque no fumaba, porque no tomaba, porque no hacía el mugrero que ellos hacían, no andaba ahí fornicando con las muchachas y ni nada de eso. Entonces era muy arrogante, muy creído, me creía la gran cosa. Pero cuando yo llegué a Cristo, el poder de lo alto que yo recibí ahí, que me enseñaron en esa iglesia pentecostal, y me empezó a ayudar a vencer las tentaciones. Estaba dura la lucha porque yo me resistía, porque no estaba seguro si muchas cosas. A veces el diablo me venía y me metía cosas, y como yo no sabía mucho la Biblia, pues no me podía defender. Pero el pastor me dijo, me dio un librito y que me aprendiera, me dijo, nos exigía a todos, me gustaba mucho que nos exigía que nos aprendiéramos los versículos de la Biblia de memoria, y nos daba tiempo de testificar, y los testimonios de las personas me alentaban mucho, porque dije, oh, no soy el único. Entonces, cuando yo oraba, como los escribas antes, uy, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Pues yo llegué así, fariseo. A Nicodemo, Nicodemo, así, maestro de la ley, pero orando, diciendo, te doy gracias. Unos días fue así, hasta un día, una predicación, me leyeron esa escritura. Que cuando ore, que no sea como esos que dicen, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Y yo así oraba, y pues me estaba yendo más peor. Porque entonces allí Dios me dio a entender que tenía que cambiar mi oración, que pedí perdón, y empecé a hacer ese tipo de oraciones, de decirle, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel borracho, prostituta, todas esas que están viniendo. Pero yo oraba así de la primera vez, cuando yo no era cristiano, era religioso. Me pegó a mí, yo llegaba a la iglesia y yo pensaba que todo lo que estaban predicando y lo que leían ahí la Biblia, pues me estaba dando duro. Pues si yo lo andaba haciendo, entonces yo pensaba que todas me la estaban tirando a mí. Y era una ciudad grande, era grandísima, Houston, como Buenos Aires o un poquito menos Houston. Está grandísima, y dije, pues ¿cómo me pudo haber visto? Si ellos no andan conmigo, ellos no me pueden haber visto, pero era Dios que me estaba hablando, y toda la escritura me estaba dando a mí, pero sí, yo la aceptaba y yo pedía perdón y luchaba con ese poder de lo alto que se derramó el día del Pentecostal, el día que nació la iglesia de Cristo. Ese poder alto es el que hace la diferencia en muchas iglesias. Cuando Pedro sin ese poder de lo alto, antes de que naciera la iglesia de Cristo, antes de que viniera ese poder, negó al Señor Jesús 3 veces, y los discípulos le decían, te seguiremos, dice, me seguirán, dice, a donde voy no me pueden seguir, pero me seguirán después. Y entonces no tenían ese poder, no tenían tanto poder. El poder de la palabra está bien, pero hay un poder superior, el cual quema, un fuego santo. Un fuego santo que muchos no lo conocen, no saben lo que se están perdiendo. Ese fuego libera al alma, libera todo lo que no quiere salir. Y unos hermanos oraron por mí porque yo no podía resistir a unas tentaciones, y me pasaron fuego. Ellos venían con fuego, bien ungidos. Y después sentí como que se salió, no sé si serían unos demonios religiosos. Dijo, vamos a orar por ti, te necesitas liberación, y oraron por mí, no le llamaron por su nombre a los demonios ni nada, nomás oraron por mí, Señor, o lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces, cuando me pusieron las manos, yo sentí que se salieron los demonios. Entró un fuego donde me estaban poniendo las manos, y ese fuego creo que fue el que sacó a los demonios. Entonces, ese fuego de lo alto, el cual muchas iglesias no tienen y rechazan, ese fuego quema todo lo que hay adentro. Si lo conocieran, ese fuego hermoso, con ese fuego no se necesita saber mucho de la Biblia, nomás estar consagrado. Pues yo lo conseguí creyendo.
ayunando y orando mucho. Entonces, hasta que le dije que me bautizara, que no soltaba el ángel. Yo no quería soltar el ángel hasta que me bendijera. Entonces, yo recibí el don de hablar en lenguas. Con el tiempo, consagrándome así, ese mismo poder me repartió discernimiento de espíritus, me repartió ciencia. Y él dice en su palabra que él me decía que él tenía más que darme que yo que pedirle. Entonces yo me consagraba y le pedía en una oración que me diera sabiduría. Entonces me fue dando sabiduría y poco a poco fui madurando en el Señor y salí de niño. Como en 2 años llegó un predicador que hizo una gran división y a mí no me llevó con una doctrina venenosa, toda torcida. El Espíritu Santo me hizo que discerniera que no era una doctrina de Dios, era una doctrina torcida. Son de esos que no creen en el poder de Dios, como en el día del Pentecostés, que fue cuando nació la iglesia. Miramos en el libro de Hechos 1:8 al 9, posiblemente más, pero ahí miramos un Pedro diferente, el que negó a Cristo cuando todavía no recibía poder de lo alto, pero ese día recibió poder de lo alto y fue diferente. ¿Qué hizo diferente a Pedro? El poder de lo alto, el cual muchas iglesias no conocen, y por eso a veces no se convierten las almas, porque el predicador va sin poder de lo alto, nada más lleva la palabra de Dios, pero sin poder de lo alto. ¿Ve? Entonces, mientras no tengan ese poder de lo alto, las iglesias, los cristianos, la iglesia de Cristo, pues hay 2 tipos de iglesias: el material, la iglesia material donde se congregan, que puede ser una casa, pero del que estoy hablando es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia en sentido figurado. Somos la iglesia de Cristo, los creyentes. Si la iglesia de Cristo, todos los miembros de la iglesia de Cristo conocieran ese poder de lo alto, el diablo huye y se convierte en las almas. Mire qué numerito se convirtieron cuando con poder de lo alto, cuando predicó en ese sermón Pedro. Muchos, varios miles de personas. Y es lo que hace falta hoy en día, predicadores y en las escuelas bíblicas que se enseñe ese poder de lo alto. Y pues muchos no lo van a enseñar porque no lo conocen y no lo han sentido. A mi esposa acá yo le hablaba de ese fuego, de ese poder de lo alto, del día del Pentecostés, de ese fuego santo. Y un día ella cuando vino mirando monstruos, y un día orando yo le enseñaba las escrituras de todo ese fuego santo, de cómo libera. Entonces un día orando en su cama, ella sintió ese fuego y miró una luz como Saulo, quizás no tan fuerte, pero la sintió, y ella sabe que era el poder de lo alto, el Señor Jesús, que vino y la liberó. Y después de esa noche, de rato, el diablo le decía que no era cierto. Le digo, ¿cómo no va a ser cierto? Lo que tú sentiste, un poco de poder de lo alto, y si ya no te espantas, ya no miras monstruos, ya no miras monstruos en cada esquina, despierta y dormida, ya no te levantas toda espantada como antes. Entonces, ese poder de lo alto es lo que hace falta en el cuerpo de Cristo, porque yo creo que sí son del cuerpo de Cristo, aunque muchos rechacen y no crean en los milagros y el poder de lo alto que del día de Pentecostés, pero han sido salvos y redimidos con la sangre de Cristo. Y especialmente, bueno, yo estaba hundido en la idolatría, que es un pecado más grave que el homosexualismo, según yo tengo entendido. La idolatría.
brujería, pues repetir oraciones de alguien más, entendí que era brujería. Sí, mi papá me llevaba con unos brujos y hacía lo mismo como en la iglesia católica, repetían oraciones de alguien más y se las rezaban a los santos muertos. Después entendí en la Biblia que no era bueno, que eso era brujería, hablar con muertos, como Saúl pecó, es un grave pecado, rebelión contra Dios, hablar con muertos o querer hablar con muertos, porque, bueno, entonces ese pecado grave de la idolatría es un pecado más grave, como les digo, entendí, es uno que es más grave que ni la homosexualidad y, y otros pecados que uno, que uno cree que son de los más peores. Y como les digo, muchos jóvenes de los donde yo estaba, yo los oía hablar, pero si era cierto, ellos tenían relaciones con animales. Y yo, pues, a mí, como les digo, Dios me estaba cuidando mucho y me llevó por el buen camino hasta este fracaso que yo tuve, que yo me junté con una muchacha como a los 16, 17 años, con la cual tuve una hija. Entonces, yo me sentí muy libre cuando me enseñaron a confiar en Dios y a ponerlas, todas mis cargas sobre Cristo y a pedir perdón todos los días. Me enseñaron a orar, la oración correcta, la manera de hablar con Dios correcta, sin repetir, sin querer hablar, sin intermediarios más que Cristo Jesús. Porque dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Ni el pastor podía, bueno, él podía orar allá aparte por mí, pero para llegar a Dios solamente había Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, yo estaba leyendo la Biblia, decía que él no me prometía, la Biblia no me prometía quitarme todo el sufrimiento, pero sí me prometía que si yo le era fiel a Dios, que si iba a sufrir esta hora por Dios, que Él me iba a premiar y me iba a dar paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Que aunque mi padre y mi madre me dejaran, aún con todo y eso Dios me recogería. Y yo he visto muchos hermanos que no pueden vencer las tentaciones, porque no conocen ese poder de lo alto. La palabra sí nos da un cierto poder, la palabra de Dios leyendo la Biblia para vencer ciertas cosas, pero el poder de lo alto, como el día del Pentecostés hace falta, y ese fuego, y es uno libre más rápido, como yo he conocido de hermanos que han recibido ese poder de lo alto el mismo día que se convierten y son libres y cambian su vida, todos el mismo día, en ese mismo día nacen de nuevo. Como yo nací de nuevo ese mismo día, el Señor me encontró a mí divorciado, sí, ya me acababa tenía unos meses de divorciado y separado pues más, pero en muchas iglesias no saben, todavía son como los escribas, me sacan todos los pecados de atrás, me dicen que no me dejan puesto, que no me pueden dejar puesto, que porque yo fui casado en el pasado, pensé, bueno, estos pastores están peor que yo, porque si Dios me perdonó todos los pecados del pasado, yo nací de nuevo en el 25 y mi Dios me encontró divorciado, ¿por qué estos me sacan los pecados? Son buzos del diablo que me vienen a sacar los pecados y para no dejarme puestos. Pues por mí no hay problema, yo sabía que Dios me iba a abrir puertas en otro lado, las puertas que el hombre cierra, Dios me las ha abierto. Y así hay muchos el día de hoy que le empiezan a contar por el pasado. ¿Cuál es eso? Es de Satanás. Personas que le cuentan el pasado a los demás para poderles dar parte en la iglesia de Dios. Esos andan andan muy ciegos y son guías de ciegos. Entonces, bueno, Dios
a la esposa que yo tengo me habló y me confirmó que él me había dado mi esposa. Porque yo ya nunca más me volví a casar, tuve novias y novias hasta que decidí esperar en Dios. Porque tuve muchas novias y no le servían a Dios. Y entonces, Dios sabía mi corazón y a mí nunca me han gustado las mujeres que se pintan. Para esposa no, pueden ser mis amigas y hermanas en Cristo y todas. Yo no las critico nada, pero no, para esposa no. Y Dios me dio a mi esposa Adriana, que desde el principio me dijo que ella no le gustaba pintarse, que no le exigiera que se pintara. Hasta con eso Dios me cumplió, porque Él me dijo que si yo le servía a Él, que iba a ser salva también mi casa. Sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así, y mi hija se miraba muy perdida. Mi hija yo no la crié, se crió con mis padres ahí en México, por diferentes razones que yo no me la pude traer de allá cuando se quedó allá cuando estaba chiquita, y hasta que está grande vino y se miraba perdida, se miraba lo contrario. Pero yo me aferré a servirle a Dios, y como en las iglesias, pues, donde nos daban oportunidad a mí, y ya después cuando me casé con mi esposa, allí le servimos a Dios. Yo me aferré a la promesa que iba a ser salva, porque Dios me había dicho, y un día llegó ahí Dios me la trajo a mi hija hasta ahí ya salva. Ya había aceptado al Señor de corazón, porque antes la había aceptado de lengua. Pero yo creía en ese poder de lo alto que les digo del día de Pentecostés, el cual muchos cristianos por eso fracasan, porque no conocen el poder de Dios. No conocen, es como un turbo que le da al cristiano. Ese fuego saca todos los demonios que está peleando adentro, porque Dios, el Señor Jesús ya nos compró y ya somos de Cristo, pero hay veces que el del apartamento no se quiere salir aquí con la autoridad o con alguien que tenga autoridad para sacarlo de las casas. Yo he pasado en México que compran una casa y el antiguo dueño está ahí, o los que rentaban ahí no se quieren salir. Hay que ir con las autoridades, con los policías, para sacarlos de la casa, porque ya no les pertenece a ellos. Así tenemos que, ese poder de lo alto, esa autoridad, o alguien, un hermano que tenga ese fuego para sacar esos demonios de los hermanos que están peleando en ese cuerpo que ya no le pertenece al diablo. Si ya somos cristianos y todavía tenemos unos cuantos demonios que dejamos entrar, esos demonios están en territorio que no les pertenece, porque es de Cristo, son cristianos, ya no pertenecen ahí. Pero si el hermano rechaza ese poder de lo alto, o no lo conocen, en sus iglesias le enseñaron que ya es para otros tiempos, para el tiempo de los apóstoles y todo eso, pues esa es una gran mentira del diablo, y pues los hermanos van a batallar más para sacar esos demonios. La autoridad de la palabra está bien, pero como les digo, el Señor Jesús le dijo a mismo Pedro, cuando de cierto te digo, que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, porque él sabía que Pedro no tenía ese poder de lo alto, y a los discípulos le dijo, me seguirás después, a donde voy, ustedes no me pueden seguir. ¿Por qué? Porque no tenían poder de lo alto. Entonces, ese poder de lo alto del día del Pentecostal todavía sigue siendo ahora. Es la promesa que le dio a Joel. Desde Joel lo viene anunciando, que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces, son 3 personas. Se fue el Hijo y les mandó el Consolador, que es el que trae el poder de lo alto, el Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego, que los llenó de su unción, de poder. Y bueno, los que no tengan ese poder de lo alto, yo los exhorto y les digo que busquen ese poder de lo alto del día del Pentecostés, para que puedan vencer las tentaciones. Una hermana me dice, ay hermano, usted está bien firme cuando dice las cosas. Es que el Espíritu Santo que me viene me llena, me da poder para decir las cosas firmes. Yo era un miedoso, nomás me gritaban y no podía hacer nada.
pero desde que yo fui lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dio poder para ser firme, para resistir las tentaciones. Esos hermanos me pusieron fuego de lo alto para sacar esos demonios, y así lo he hecho cuando ahora yo solo no, porque ahorita un hermano me puso unas manos una vez que venía atribulado y traía más demonios que yo. Yo quería sacar las poquillas tribulación que traía de mi cerebro. Estaba hincado en el altar y me puso las manos. Era un pastor y venía lleno de demonios. Era un fuego que duele, y el Espíritu Santo no duele, libera, se siente hermoso, hermosísimo. Mi esposa lo sintió un poquito y ella sabe ahora, por experiencia propia. Entonces, sin fuego de lo alto, ahí en el libro de Hechos, miren en Corintios, donde dice que habla de se repartieron lenguas como de fuego. ¿Por qué? Porque ese fuego, lo que yo sé que ese fuego es un fuego que no daña, es un fuego bueno que te libera. Un hermano ya no está vivo, pero él se llama Héctor de la Cruz. Él recibió poder de lo alto ese mismo día y creyó un salmo, y ahí muchos se convirtieron en los primeros minutos en las primeras horas de ser salvo. Y fue libre el mismo día fue libre. Se fue la droga, dejó el vicio de la droga, pero ese fuego hace la diferencia. Como a Pedro, mírenlo, nada más leanlo ahí. Un Pedro diferente, un Pedro, y los demás, sí, muchos de los demás, 120, esperaban la promesa del Señor, esa promesa que es el fuego santo, que más atrás bajaba solamente en ciertas personas, en los profetas, y era limitado, ahora dijo ese fuego santo sobre toda carne. Desde Joel lo viene anunciando. Poder de lo alto. Yo no digo, ay, que esto sí es culto porque hay una música fuerte y ruidosa. No. Si está la presencia de Dios con ese fuego santo, es el mejor culto. No importa que no haya gritadero, no importa que no haya música fuerte, no importa que no haya cumbia, no importa nada de eso. El mejor culto para mí es donde está la presencia de Dios. Y muchas cuando que sentimos que el culto estuvo muerto, es porque nosotros estamos muertos también. Pero si nosotros vivos, oramos, sentimos la presencia de Dios, aunque todos los demás estén muertos, espiritualmente hablando, así que se salen aburridos, nosotros vamos a salir llenos de la presencia de Dios y contentos. Y no echarle la culpa que esta iglesia está muerta, pues si nosotros también. Entonces, pues nos vamos a una iglesia que esté viva, pero ese no es el caso. Vamos a tener que enseñarnos a recibir ese poder de lo alto nosotros, para cuando la iglesia está muerta, que brillemos y sientan el fuego de nosotros. Avivar esa iglesia, no solos, con la presencia de Dios en nosotros. Es contagioso. Una hermana bien encendida, que sintió la presencia de Dios bien encendida con ese poder de lo alto, podemos hacer lo que hizo Pedro. ¿Ve? Pedro hizo la diferencia allí y se para. Es un Pedro cobarde antes de descender el poder de lo alto. Negó al Señor Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque no tenía poder de lo alto. Y el Señor Jesús sabía, y el Señor Jesús sabe que no podemos sin el poder de lo alto. Aunque la santa palabra de Dios nos da cierto poder, pero sin el Consolador, sin la llenura del Espíritu Santo, viene el tentador, y hay que leer la Biblia, porque el poder de lo alto nos libera de las cosas malas. Puedes venir atribulado, y si sabes sentir la unción de Dios, la voz de Dios, porque el maligno te viene y te dice un montón de basura, como a mí en 2 años vino en la iglesia donde yo me convertí. En 2 años leía, me la comía, come Biblia, ayunos, oración, cuando yo podía.
del trabajo me iba para allá y culto, 2 de la mañana, y el otro día a trabajar a las 7 de la mañana, y me comía la palabra y estudiar y versículos de la Biblia en el trabajo, aprendiéndonos de memoria. Entonces, ese poder de lo alto me ayudaba a pasar los ayunos. Sin agua, eso acostumbramos ahí con el pastor, nos ponía el ejemplo, hasta 7 días se iba de ayunos sin agua. Y mucha oración, mucho leer la Biblia. Entonces, el poder de lo alto que hace falta hoy en día nos hace libres más fácil de la aflicción, de la tribulación y cuando andamos caídos. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a recibir ese poder? ¿Cómo vamos a recibir ese poder de lo alto? Estamos en una iglesia donde no creen en eso. Son del cuerpo de Cristo, pero por eso se desintegran muchas iglesias. Y yo sé de personas que no saben leer ni escribir muy bien, pero nada más la Biblia, pero saben orar y saben ayunar y saben conocer la voz de Dios y saben, pero han durado más en el camino de Dios. Yo los miro que duran más, porque ese poder te hace resistir y no volver para atrás. Como Jeremías, que decía, yo quisiera que ya no predicara de ti por las aflicciones que le venían. ¿Ve? Le venían muy, le dicen el profeta llorón, porque nada más se la pasaba en la cárcel. Hoy y él decía, siento un fuego que no me deja, pues dejar de hablar la palabra de Dios. Entonces ese fuego no te deja volver para atrás. Pero necesitamos conocerlo. Yo lo conozco y gracias a ese poder, el Santo Espíritu que no me deja. Y si me caigo o me levanta rápido, me redarguye. Hay un pecado, me redarguye que me levante, y Él me levanta, me da la mano, me tiende la mano, aparte de la palabra, no me condena, me empuja al arrepentimiento, me empuja a buscar de Dios y a orar por las almas perdidas, otras que están peor que yo, o que están igual que yo, religiosas como estaba yo, lleno de idolatría, que como les dije, que sé que leí en la Biblia que esa era una de los pecados más graves, que yo creía que, no, pues yo no fumo, no tomo, no, que nomás ese fracaso que tuve con esa mujer y ya, pero no, y la arrogancia que yo traía, que me creía mucho más mejor que los demás. Cuando leo lo de la idolatría, estaba peor que todos los demás, peor que las prostitutas, peor que todos, porque, como les digo, alcancé a entender que la idolatría es uno de los graves pecados que yo tenía, y esto todavía le llega a la nariz a Dios. Eso fue lo que fue dejando entrar Salomón, mucha idolatría, y en sus días finales sabe Dios si sería al cielo o no, porque murió lleno de idolatría en su reinado. Y yo, siendo como Nicodemo, un religioso maestro de la ley, me hacía falta nacer de nuevo. Y como le dije, el hermano Héctor de la Cruz nació de nuevo cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre él, y un ángel se le apareció según su testimonio, y adiós droga, no más droga, nada, porque hace falta el poder de lo alto. Y si eso es una de las enseñanzas que se le debería enseñar más a los hermanos muy seguido, a buscar esa unción, ese poder, y va a vencer más rápido, van a ver, a conocerlo si no lo conocen. Y al que ya Pablo le dice a Timoteo que avive el don o el fuego que está en él. ¿Por qué? Porque el fuego va a quemar todo lo que le estorba en su corazón a uno. Ese fuego libera, le estorba, le ayuda en el ministerio, le ayuda a no dejar entrar un montón de basura que dejamos entrar. Nos vamos enfriando y se va llenando que esto no tiene nada que ver, que eso un poco de levadura le da toda la masa, dijo Pablo. Entonces ya cuando menos pensamos estamos llenos de pecados, muy lejos de Dios.
Y es cuando empieza uno con los celos, como mi esposa ya se está alejando de Dios, empieza a entrar celo. Bueno, la Biblia habla de los frutos de la carne, ¿ves? Cuando ya estamos más en la carne que en el espíritu. Celosía, pleitos, celos, chismosería, empieza a entrar todo eso. Que no importa cómo me vista, que acabo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, es lo que me dijo el Señor cuando yo llegué. Todas las justificaciones que yo tengo, que es pura basura, no van a valer delante de Dios si yo me muero en este rato, y con eso es lo que me va a impedir al cielo, todas esas justicias propias de los fariseos, que es las que empiezan a entrar cuando uno se empieza a enfriar. Entonces, ese poder de lo alto del día Pentecostés, hay que buscarlo, hay que enseñárselo a nuestros hijos, hay que enseñárselo a los demás hermanos nuevos. Si nos rechazan por eso, pues gloria a Dios, porque las enseñanzas de hoy en día, bueno, hay que enseñar a los demás hermanos a buscar el reino de Dios, no los dólares, no el mejor trabajo. La voluntad de Dios es que estemos cerca de su presencia lo más posible. El Señor Jesús fue muy pobre, pero siempre estaba delante de Dios, estaba rico espiritualmente. Con mi esposa hubo un tiempo que a muchos están prosperando, hermanos que están prosperando materialmente, pero su matrimonio era un caos. Se miraba que no eran felices. Entonces yo le dije, mira, nosotros tenemos más que ellos. No tenemos muchas cosas materiales, pero nos falta comida, nos falta dónde dormir, tenemos aire acondicionado, tenemos lo indispensable, pero tenemos más que nada, tenemos a la presencia de Dios aquí, somos felices. Ellos la felicidad no la pueden conseguir, la andan buscando en otro lado, cuando deberían de acercarse a Dios para ser felices. Para que todo lo demás no les quite la felicidad, ya se las arrebató. Las otras cosas le arrebataron la felicidad. Si un día fueron felices cuando aceptaron a Cristo. Entonces, ese poder de lo alto aún sigue vivo hoy, ese poder, y esa promesa es para el que la crea. Y el que la busque, pedir y se os dará, buscar y hallaréis. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra. Hay que buscar ese fuego para vencer las tentaciones. Viene la prueba. Las pruebas que yo tenía era que el diablo me decía que mi hija andaba perdida en el mundo, sin Dios, sin esperanza. Pues yo seguí sirviéndole más. Con mi esposa le dije, vámonos a otra iglesia, a hacer algo para Dios en otra iglesia. Si hay oportunidad, y nos dieron oportunidad en otra, entonces nos salíamos de una y nos íbamos a la otra. Porque Dios no miente, yo le voy a servir a Dios. No me voy a ir a andar buscando a mi hija ya perdida en el mundo, porque yo no tengo, Dios tiene más poder y Dios sabrá cómo le hace, yo le voy a servir a Dios. Entonces, Dios me la trajo a una iglesia donde yo estaba sirviendo. Los menosprecios y todo lo que hay. Dios no nos prometió que no íbamos a sufrir. Dios nos prometió que iba a estar con nosotros en el día de la prueba. A Pedro le dijo que Satanás había pedido para zarandearlo con las pruebas. Dijo, pero yo oraré por ti, yo pediré por ti. Entonces Dios está pidiendo por nosotros esas son pruebas, nos prueba con nuestros hijos. Pues a ver que se está muriendo el hijo, a ver qué tanta fe tienes. Es para que nosotros sepamos la fe que tenemos. Y mi esposa, una vez que estamos sirviéndole en las iglesias, diferentes iglesias, no íbamos atrás del materialismo, ni ofrenda nos daban, nada, no había problema. Entonces mi esposa me dijo, mira, pero ya se me rompió el zapato, ella quería como ir a buscar un trabajito, algo material o pedir una ofrenda, algo por lo que estamos haciendo, pero le dije, no, ¿cómo? Le dije, tú sírvele a Dios y Dios va a proveer. Entonces, al siguiente día fuimos a hacerle un favor a una hermana, y ella dijo, no, pero a lo mejor ni nos da para el gas, no, esa casi no nos da, es muy tacaña.
Dije, no, nosotros vamos a hacerle el favor como si fuera para Dios. Y fuimos y le dije, Dios nos va a ayudar. Y fuimos ahí con ella y sí nos dio un poco para la gasolina, pero ahí encontramos los zapatos, 2 pares de zapatos que costaban como 100, los encontramos a 2 por $25, de los zapatos especiales que necesita mi esposa. Y lo que les digo, pues, que yo no fui a ningún instituto bíblico. Y Dios me salvó, yo muy apenas llegué a la secundaria, pero eso no fue lo que me sostuvo, ni me ha sostenido, ni la sabiduría poca o mucha que tengo. No fue nada de eso, sino fue el poder de lo alto que me sostuvo, el cual me enseñaron en esa iglesia pequeñita pentecostal y no estaba muy lujosa. No teníamos de primero ni aire acondicionado, estamos en un calorón en Texas. Y en Houston, Texas el calor es como en Santa Fe, Argentina. Calores terribles y así estábamos alabando a Dios. Entonces, yo de 2 años de convertido y dejaron de ir a la iglesia, casi ya no iban jóvenes y yo iba a buscarlos, pero hubo día que nadie quería ir, entonces yo pues me iba solo al culto y me decían en la calle, ¿y usted qué va a hacer a esa iglesia si no hay muchachas? Dije, ¿qué? Si a la iglesia no se va a buscar muchachas, a la iglesia se va a adorar a Dios. Yo pensaba, como yo he visto de muchos cristianos que nomás hay muchachas y ya están. Bueno, pensé, bueno, pues con razón no están en la iglesia, pues iban atrás de las muchachas, no iban a buscar a Dios, no iban a buscar a Dios. Entonces, como a mí ya me habían traicionado mucho, las mujeres, las novias, yo miraba claramente que ellas andaban atrás de algo, ellas no andaban buscando un esposo, un novio, ellas andaban buscando alguien que las mantuviera, alguien que sacarle dinero. No me miraban como minita de oro, no me miraban como, pues como Dios dijo, un hombre así, un novio así, a lo derecho. Entonces, bueno, hermanos, yo los exhorto y que crean en ese poder de lo alto, la promesa, como el día del Pentecostal, y ustedes también la pueden tener, pero tienen que creer. Si pueden buscar esas promesas, como el día del Pentecostés, fíjense bien, según la historia que he leído, dicen que habían como 5,000, y hicieron un cálculo, y según lo que yo he leído, 120 nada más se quedaron de 5,000, como de 5,000 personas. Ahora, ¿cuántos creen en esa promesa? Sí, pero yo les digo que es como un turbo, ponerle a la vida del cristiano, un turbo, que te levanta, como en los autos, los que saben de autos saben eso, y va más rápido aprendiendo, pasando las pruebas, con ese poder de lo alto. Allá de ustedes, si no lo quieren creer o no lo quieren, están en una iglesia que dice que no, que eso fue para el tiempo de los apóstoles, bueno, pues allá de ustedes no saben lo que se